En 1815, desde Kingston, Jamaica, Bolívar escribió una de las obras más importantes de su legado intelectual, la Carta de Jamaica. En este documento, Bolívar no solo analizó las causas del fracaso de los primeros intentos independentistas, sino que también ofreció un plan detallado para la liberación de América Latina. Anticipó que, aunque la independencia era inevitable, las naciones sudamericanas sufrirían divisiones internas por la falta de educación, el caudillismo y la debilidad institucional. Su precisión es casi inquietante. Describió un continente en conflicto, pero con un potencial inmenso. El 15 de agosto de 1805, en el Monte Sacro de Roma, Bolívar, apenas un joven de 22 años, realizó un juramento que marcaría el resto de su vida: liberar a América del dominio español. Este juramento no fue un acto aislado. Bolívar ya había absorbido las ideas revolucionarias de la Ilustración gracias a su maestro Simón Rodríguez y a los contactos que estableció en Europa. La escena en el Monte Sacro fue un momento simbólico, pero detrás de ella había años de preparación ideológica. Desde ese día, Bolívar se transformó en un hombre obsesionado con la libertad, dispuesto a sacrificar su fortuna, su familia y hasta su propia vida por la causa. En 1813, durante la campaña Admirable, Bolívar enfrentó momentos críticos al ser atacado por las fuerzas realistas que buscaban su captura. Una de las versiones más fascinantes de esta etapa narra cómo, para salvar su vida, Bolívar adoptó un disfraz que lo hizo irreconocible. Se dice que, vestido de mujer, logró atravesar las líneas enemigas en la oscuridad. Más allá de la veracidad absoluta de esta anécdota, lo que queda claro es su habilidad para mantenerse un paso adelante de sus enemigos. A diferencia de muchos líderes de su tiempo, Bolívar demostró en varias ocasiones una humanidad que lo distinguía. En Santa Marta, durante sus campañas militares, capturó a un grupo de soldados enemigos. En lugar de ordenar su ejecución, como era costumbre, Bolívar optó por tratarlos con dignidad. Este gesto le ganó respeto entre sus propios hombres y sembró dudas en las filas enemigas sobre el carácter del libertador. El atentado en su dormitorio, la noche septembrina. El 25 de septiembre de 1828, Bolívar sobrevivió a uno de los momentos más peligrosos de su vida. Un grupo de conspiradores ingresó al Palacio de San Carlos, en Bogotá, con la intención de asesinarlo. Gracias a Manuela Sáenz, quien lo alertó y distrajo a los atacantes, Bolívar escapó por una ventana, escondiéndose bajo un puente hasta que la situación se calmó. La noche septembrina no solo fue un ataque contra su vida, sino también un símbolo de las tensiones políticas de la época. Bolívar, aunque sobrevivió físicamente, quedó profundamente marcado por la traición de quienes alguna vez consideró aliados. La espada de Bolívar desaparecida. La espada de Bolívar es uno de los objetos más simbólicos de la historia latinoamericana. Robada en 1974 por el grupo guerrillero M-19, fue guardada en secreto durante 2 décadas antes de ser devuelta en 1991. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. Muchos historiadores cuestionan si la espada devuelta era realmente la original. Este símbolo, más allá de ser un arma, representó el ideal de libertad por el que Bolívar luchó incansablemente. La misteriosa muerte de su esposa María Teresa. María Teresa Rodríguez del Toro fue el gran amor de Bolívar. Su muerte, apenas 8 meses después de casarse, dejó a Bolívar devastado. Este evento no solo marcó el inicio de su renuncia a la vida familiar, sino que también lo sumergió en una profunda introspección. Bolívar decidió entonces dedicar su vida a algo más grande que él mismo. Algunos historiadores consideran que la muerte de María Teresa fue el catalizador que transformó a un joven aristócrata en el libertador que conocemos hoy. La travesía por los Andes, el sueño imposible. En 1819, Bolívar lideró una de las campañas militares más audaces de la historia, el cruce de los Andes. En condiciones extremas, con temperaturas bajo cero,
hambre y enfermedades, logró lo que muchos consideraban imposible. La campaña libertadora de Nueva Granada no solo fue un triunfo militar, sino también un testimonio de la capacidad de liderazgo y visión estratégica de Bolívar. Su victoria en la batalla de Boyacá, tras esta travesía, selló el destino de Colombia y demostró que, con determinación, hasta los desafíos más grandes pueden ser superados. Su encuentro con San Martín, el enigma de Guayaquil. El 26 de julio de 1822, Bolívar y José de San Martín se encontraron en Guayaquil para discutir el futuro de América del Sur. Aunque no se conoce exactamente qué se dijo en esa reunión, el resultado fue claro. San Martín abandonó la lucha y Bolívar asumió el liderazgo completo del movimiento independentista. Este encuentro ha sido objeto de innumerables especulaciones. ¿Fue un acuerdo mutuo o un enfrentamiento diplomático? Lo cierto es que ese momento marcó un antes y un después en la historia de la independencia sudamericana. Su derrota más humillante, la caída de Cartagena. En 1815, tras haber logrado algunos avances en la lucha por la independencia, Bolívar sufrió una de sus peores derrotas en Cartagena. La ciudad, asediada por las fuerzas realistas, cayó por una combinación de errores estratégicos y falta de recursos. Bolívar tuvo que exiliarse a Jamaica, donde empezó a reflexionar profundamente sobre sus fracasos. La traición de Francisco de Paula Santander. Bolívar y Santander, una vez aliados inseparables, terminaron enfrentados por diferencias irreconciliables sobre el futuro de la Gran Colombia. Aunque Santander fue clave en la independencia de Colombia, Bolívar lo acusó de conspirar contra él en la Noche Septembrina. La relación entre ambos se deterioró al punto de que Santander fue exiliado, dejando una profunda huella en Bolívar, quien lamentó la pérdida de la unidad que tanto valoraba. El Manifiesto de Cartagena y su estrategia para la Unión. En 1812, tras la caída de la Primera República de Venezuela, Bolívar escribió el Manifiesto de Cartagena. Este documento no solo explicaba las razones del fracaso, sino que también proponía la necesidad de unificar los esfuerzos de todas las colonias para enfrentar a los realistas. Este manifiesto fue clave para consolidar su liderazgo y mostrar su visión de una América unida, anticipándose a la Gran Colombia. La batalla en la que todo estaba perdido. Carabobo. La batalla de Carabobo, en 1821, fue el enfrentamiento decisivo para la independencia de Venezuela. Bolívar sabía que las fuerzas realistas eran superiores en número y armamento, pero utilizó una estrategia arriesgada al dividir sus tropas y atacar por varios frentes. Contra todo pronóstico, la victoria fue total. Este triunfo no solo aseguró la independencia de Venezuela, sino que consolidó a Bolívar como el libertador indiscutible de América del Sur. Su relación con Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador. Manuela Sáenz no solo fue la amante de Bolívar, sino también una de sus más fieles aliadas. En varias ocasiones arriesgó su vida para protegerlo, incluida la famosa Noche Septembrina. Manuela no solo compartió la pasión de Bolívar por la independencia, sino que también se convirtió en una estratega y combatiente clave. Su relación fue tan intensa que incluso después de la muerte de Bolívar, Manuela continuó luchando por preservar su legado. El encuentro con Alexander von Humboldt. En 1804, Bolívar conoció al famoso explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt en París. Este encuentro fue decisivo para Bolívar, ya que Humboldt le habló sobre las injusticias que presenció en América Latina durante sus exploraciones. Estas conversaciones reforzaron en Bolívar la idea de que la independencia no solo era necesaria, sino inevitable. Humboldt, por su parte, quedó impresionado por la inteligencia y pasión del joven venezolano. La proclamación de la Gran Colombia. En 1819, Bolívar logró uno de sus sueños más ambiciosos, la creación de la Gran Colombia, uniendo a Venezuela, Colombia
Ecuador y Panamá en una sola nación. Aunque la idea parecía utópica, Bolívar creía firmemente que la unidad era esencial para garantizar la estabilidad y el progreso. Sin embargo, este proyecto enfrentó constantes desafíos debido a las diferencias regionales y la ambición de otros líderes, lo que finalmente llevó a su disolución. La renuncia al poder absoluto en 1829. A pesar de haber sido proclamado dictador en varias ocasiones, Bolívar siempre mostró reticencia hacia el poder absoluto. En 1829, después de años de conflictos internos y traiciones, Bolívar renunció a su cargo, diciendo que prefería ser un ciudadano común antes que gobernar un país dividido. Su renuncia fue un acto que reflejó su desilusión con la política y su deseo de retirarse en paz, aunque nunca logró ese descanso. El asedio de La Guaira y su liderazgo inquebrantable. Durante la Guerra de Independencia, Bolívar enfrentó el asedio de La Guaira, una fortaleza clave para los realistas. En lugar de rendirse, Bolívar lideró personalmente a sus tropas, mostrando una valentía que inspiró a sus hombres. Aunque fue una victoria menor en términos militares, el episodio consolidó la lealtad de sus seguidores y demostró su habilidad para liderar incluso en las peores circunstancias. Su última carta, El adiós al sueño de América. Poco antes de morir, Bolívar escribió una carta en la que expresó su profunda tristeza por el estado de América Latina. En este documento, Bolívar lamentó la ingratitud de quienes lo rodeaban y expresó su desilusión por el fracaso de la Gran Colombia. A pesar de ello, reafirmó su amor por las tierras que liberó, dejando un legado de sacrificio y esperanza que continúa inspirando a generaciones. Su trágico final en Santa Marta. El 17 de diciembre de 1830, Bolívar murió en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Enfermo de tuberculosis y desilusionado por las divisiones internas de las naciones que había ayudado a liberar, Bolívar se despidió del mundo con palabras que reflejan su frustración. He arado en el mar. Su sueño de una América unida se desmoronó en sus últimos años, dejando una lección amarga. Liberar una tierra es solo el primer paso. El verdadero desafío es liberarla de sí misma.